Dios les bendiga poderosamente. Estamos, gracias al Señor, en esta tarde. Gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por sus bendiciones a nuestra vida. Glorificamos a Dios por todo lo que hace por nosotros. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios porque tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros sentidos. Gracias por ayudarnos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, porque ellos en todo el tiempo trabajan a favor nuestro para que tú y yo podamos ser bendecidos todos los días. Siempre trabaja el Señor a favor de que el hombre pueda recibir todas las bendiciones que Él estableció en su palabra conforme a su voluntad, porque Él nos llama a vivir una vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia y por tu Santo Espíritu. Te honramos, Padre, te glorificamos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que eres bueno y grande, extraordinario en toda obra. Reconocemos tu grandeza, Señor. Nos alegramos y nos regocijamos de poder estar en tu presencia. Tu palabra, Señor, es la que transforma vidas. El poder de tu Santo Espíritu es quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Padre, oro para que nuestros ojos vean, nuestros oídos escuchen, nuestro corazón entienda. Y tú, Padre, permitas que seamos sanados y recibir salvación. En el nombre poderoso de Jesús. El día de hoy quiero leerte el libro de Lucas, capítulo 14. Quiero hablarte de la parábola. Una parábola es algo que Jesús usaba como ejemplo en la tierra para darte ejemplo de lo que se hace en el reino de los cielos. La parábola de la gran fiesta. Lucas 14, versículo 15 en adelante. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!». Jesús respondió con la siguiente historia: Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame». Otro dijo: «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame». Otro dijo: «Acabo de casarme, así que no puedo ir». El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: «Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Después de hacerlo, el sirviente informó: «Todavía queda lugar para más personas». Entonces su amo dijo: «Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que veas, insístele que venga, para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete». Qué hermosa es la palabra del Señor. Muchas veces nos gusta mucho cuando Dios nos habla de bendición, de vida eterna, de promesas, sanidades, ese Dios de poder, ese Dios de gloria, cuando hablamos de cómo Él abrió el mar, cuando hablamos de cómo Él detiene la tempestad, le dice a los vientos que se calmen y el mar que esté tranquilo, y como vemos que la naturaleza obedece a Jesús, podemos darnos cuenta que el poder de Jesús, el poder del Dios Altísimo no se detiene. Él es amplio. Él tiene poder sobre todas las cosas. Jesús, cuando asciende al cielo, le dijo a los discípulos que toda potestad le había sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda autoridad. Entonces, nos gozamos que cuando viene una palabra de bendición, Dios nos ayuda, Dios nos bendice y Dios nos motiva. Pero de la misma manera, yo quiero decirte que la palabra de disciplina, la palabra de exhortación es bien necesaria. Nosotros en lo humano, vamos a usar un ejemplo terrenal, nosotros tenemos hijos y cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto, nosotros como padres lo primero que hacemos es
muchas veces corregirlo, porque es bueno para nuestro hijo y porque le va a ayudar más adelante. El educarlos, el enseñarlos permitirá que se abran puertas hacia ellos, y muchas veces cuando ellos no nos entienden, a veces disciplinamos, a veces tomamos decisiones de quitarles un teléfono, a veces pero disciplinamos porque necesitamos que ellos puedan entender que lo que están haciendo no está bien, sino que necesitamos que ellos puedan caminar en obediencia y con la bendición de Dios. Esta parábola de la gran fiesta es una parábola de bendición porque ejemplifica al Padre cuando dice: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Te está hablando del Rey de la Gloria, te está hablando del Dios Todopoderoso, te está hablando de Jehová, de Yahvé, te está hablando del Dios Todopoderoso, el cual dice que preparó un gran banquete. Créeme que en el cielo está preparado algo extraordinario para todos aquellos que han creído y que tienen fe en Dios, en su palabra. Él ha preparado cosas extraordinarias, tanto en esta vida como en la venidera. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero dice Él que envió invitaciones. Cuando se refiere a las invitaciones, dice, envió a su sirviente a decirle a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Quiero que tú sepas que la Biblia nos va a hablar de muchas formas, y uno de los principales temas de la Escritura es la salvación de las almas. Él quiere que nosotros seamos salvos. A veces las personas no entienden la importancia de la salvación, no entienden que después de que nosotros partimos de este lugar, cuando morimos, hay dos lugares de espera: un lugar agradable delante de Dios y un lugar que no fue preparado para nosotros, sino que el querubín protector, el que desobedeció en el cielo, tenía una sentencia. Cuando Satanás, Lucifer, decide rebelarse, cuando este querubín protector que tenía autoridad decide rebelarse ante el Dios Todopoderoso y decir: subiré al trono y seré como Dios, dice que cuando él decide rebelarse, Dios tiene que disciplinarlo. Muchos se preguntan por qué no terminó con él, por qué Dios no hizo algo con él, pero Dios no obra de esa manera. Él es justo. El servicio que todos los ángeles, querubines, serafines, todas las huestes que le dan al Señor es voluntario y por amor. Si Él hubiera hecho algo de una manera terrible contra el enemigo, muchos le hubieran servido por miedo y no por agradecimiento, no por convicción, sino porque hubiera habido miedo. De hecho, muchos siguen al Señor en el Evangelio por el miedo al infierno, pero no debería de ser el motor para tú servirle a Dios, no debería ser el motor para tú buscar el rostro de Dios. El buscar el rostro de Dios es porque lo amamos, porque estamos agradecidos, porque sabemos que jamás podríamos pagar con nada, con trabajo, con tiempo, con nada, lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación permite que tu alma, mi alma, reciba el beneficio de que si nos toca partir de este mundo, nosotros podamos estar en descanso esperando la venida del Señor, o en el lugar de descanso del cual habla en una parábola del rico y Lázaro, donde dice que el rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Hay muchas personas que te pueden predicar que el infierno y el cielo es aquí, pero no. La Escritura te habla de un cielo y de un lugar de tormento, y nosotros en vida decidimos para quién vivir, decidimos cómo vivir, y todo es en vida. No hay rezos ni ruegos después de que tú y yo nos vamos que puedan traer salvación a nuestra alma. La salvación es en vida y con acciones en este lugar. Por nuestras acciones seremos juzgados. Es por eso que la palabra es necesaria. Entonces dice que él le dice a su sirviente: ve y trae a los invitados, diles, todo está preparado. Pero dice que unos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: compré un campo, dice, discúlpame. Otro dijo: tengo animales, discúlpame. Y otro dijo: acabo de casarme. Quiero que sepas
que esta parábola es muy importante porque dice que el Señor nos hace una invitación a su evangelio. Dios nos hace una invitación al reino de los cielos. No es religión la que nos va a salvar, no es una iglesia pentecostés, no es una iglesia cristiana, no es una iglesia mormona, no es una iglesia católica, no es la denominación religiosa por la que viene Jesús. Jesús viene por aquellos que quieren algo con Él a través de su palabra y buscan en su misericordia que Dios nos ayude para guardar lo escrito. Solos nunca vamos a poder. Necesitamos de la mano de Dios, necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos saber que si Él no está en el asunto, no podremos solos. Es Dios y su Espíritu Santo, es lo que Jesucristo pagó en aquella cruz, lo que nos ayudará cada día a cambiar, tanto de hábitos, de carácter y de forma de pensar. Sin Dios nada podemos hacer. El pámpano sin su rama, nosotros las ramas sin la vid no tenemos vida y necesitamos reconocer que de Dios necesitamos en todo tiempo. Necesitamos saber que necesitamos salvación. La salvación fue pagada por Jesús en la cruz. Aquí está, Él espera que la tomes. La invitación que el amo del lugar, la invitación que el hombre que preparó la gran fiesta es el reino de los cielos. Por todos lados, en redes, tú ya ves el evangelio, ves predicadores, ves la palabra en aplicaciones. Hay gente dando Biblias, tú ves gente en hospitales, ves campañas, ves iglesias, ves gente predicando por las calles y redes sociales. Está llena de predicadores de todo tipo de denominaciones religiosas, todos anunciando el evangelio. Hay gente tocando a tu puerta, hay un familiar en tu casa al cual conoce la palabra y te habla de Dios. Hay muchas formas en las cuales Dios envía a sus siervos a llevarte la invitación. Nosotros debemos tener cuidado de no ser de los primeros que dicen, comenzaron a poner excusas. Por favor, discúlpame, no puedo ir. Un campo, las ocupaciones, el trabajo, los deleites, nuestro yo, no puede estar antes que la voluntad de Dios. Tu trabajo no te va a dar salvación. Es Jesucristo, es su palabra quien te va a dar salvación. Tenemos que trabajar porque Dios nos ha dicho que Él bendecirá lo que emprendamos con nuestras manos, bendecirá nuestro esfuerzo. Él nos invita a trabajar y a no ser perezosos. Pero cuando se habla del tiempo de Dios, nosotros tenemos que aprender que si damos 8 horas laborales en un trabajo, es difícil que tú y yo no podamos darle tiempo de calidad a Dios. Cuando tú y yo tenemos tiempo para darle al trabajo, tiempo para darle a las amistades, tiempo para darle a la familia, tiempo para darle a los deleites, pero no tenemos tiempo para Dios, es algo muy serio lo que tú y yo estamos viviendo, porque entonces tu fuente no es Dios y no puedes decir que estás preparado y no puedes decir que estás bien. Porque dice que debemos atesorar primeramente el reino, lo demás viene por añadidura. Y el decir, tengo un montón de ocupaciones, Dios lo entiende, no es justificación. Nosotros necesitamos hablar con Dios, buscar a Dios, leer su palabra. Necesitamos tiempo para leer su escritura. No podemos decir, tengo ocupado mi tiempo, no hay oportunidad para Dios. Es duro cuando vivimos de esta manera. Yo lo viví y créeme qué difícil es trabajar afanado para cosas materiales, las cuales tarde que temprano se terminan, a veces no alcanza, la gente está endeudada, se llenan de un montón de trabajos, tienen un montón de cosas en casa amontonadas que ni ocupan, malgastamos el dinero, no administramos bien las cosas y ahorita está todo por ventas en línea, todo el mundo quiere comprar y todo el mundo quiere gastar y todo el mundo a veces gasta más de lo que no tiene. Debemos de entender que Dios nos da la provisión diaria y lo que necesitamos. Pero el que tú y yo exijamos y queramos por vanidad más, ya es una mentalidad humana, una mentalidad terrenal. Él siempre nos da todo.
Dice que otro le dijo, acabo de comprar 5 yuntas, necesito probarlas, por favor discúlpame. Y otro dijo, acabo de casarme. Mira, es muy serio cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y una persona que ha entregado su corazón a Dios se enamora, pero se enamora de alguien que no ama a Dios y pone en primer lugar a la mujer o al hombre que no ama a Dios antes que Dios mismo. Nosotros estamos faltando al Señor. Una cosa es que tengamos muchas ocupaciones y no le demos tiempo a Dios. Otra cosa es que yo amo a Dios, pero por una persona a Dios lo dejo en último lugar. Debemos entender que si nosotros hemos conocido de Dios y amamos a Dios, para nosotros poder amar a otros, Dios necesita ocupar el primer lugar. Yo platicaba con un joven y yo le decía, ¿tú amas a la joven que tienes por novia? Me dice, sí. Le digo, si tú la amas, ¿te preocupa su salvación? Dice, no me diga eso. Le digo, te debe de preocupar el estado físico, mental, material. Tú te preocuparás por muchas cosas, pero lo importante también es el espiritual. Debe de preocuparte su salvación porque tú conoces de la palabra. Yo le decía a este joven, tú conoces la escritura y tú conoces que el Señor nos llama a atender su llamado. Conoces que quien sirve al Señor tiene oportunidad de alcanzar el reino de los cielos con trabajo y esfuerzo, porque necesitamos esforzarnos. Es una lucha continua todos los días, una lucha continua con nuestro yo principalmente. Pero me decía él, usted me acaba de decir una gran verdad. Si yo amo, me debe de preocupar a dónde iremos después de esta vida. ¿Qué será de nuestra alma después? O si viene el Señor, si nos iremos o no. Le digo, ese es el amor. Que a ti te preocupe que la persona parta con Dios y no sin Él. Preocuparnos en vida por la salvación de la persona que amamos. Y aquí representa, acabo de casarme, así que no puedo ir. Muchas personas en sus casas, en sus trabajos, en el medio se desenvuelven, siempre hay alguien que les está predicando, siempre alguien que te está recordando a Dios, siempre alguien que espera que tú puedas atender la palabra del Señor, o siempre alguien que te diga, lee la Biblia. Esta es la invitación que el Señor hace. Prepara un banquete, prepara una fiesta. El reino de los cielos está preparado y hay mucha gente predicando su evangelio. La pregunta es, ¿tú qué responderás? Unos dijeron, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, por favor discúlpame. Otros dijeron, tengo animales que cuidar, por favor discúlpame. Y otros dijeron, tengo que atender a mi familia, no tengo tiempo para ti, Señor, por favor discúlpame. Lo difícil es que cuando el sirviente regresa y le informa la condición de las respuestas de los invitados al amo, dice, su amo se puso furioso. Recuerda que Dios es un Dios grande en misericordia, un Dios de amor y un Dios justo. Pero dice, Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Significa que hay un momento donde Dios se duele por la forma en que nosotros respondemos a lo que Jesús hizo en la cruz, a lo que ellos continuamente vienen haciendo para salvar nuestra alma. El hombre hemos sido muy mal agradecidos con actitudes, con testimonios mismos. No te hablo solo de personas de fuera, te hablo aún de mí misma. Muchas veces le he fallado al Señor reconociendo que actitudes, formas de pensar, formas de ser, lo deshonran a Él. Y la gente lo primero dice, no que sirves a Dios. Es tan serio para nosotros que te predicamos el Evangelio. Pedirle a Dios misericordia y que nos ayude a cambiar y que lo que nosotros te predicamos esté primeramente en nosotros, para nosotros tener la libertad de poderte testificar y que tú tomes la seriedad en nuestro mensaje, porque no es nuestra palabra, es Dios teniendo misericordia de nosotros y nosotros siendo instrumentos de barro.
Al igual que muchos de estos, en algún momento yo puse muchos pretextos. Nunca tenía tiempo, siempre era mi manera de pensar y siempre era a mi modo y a mi tiempo. Pero te voy a decir algo, a la larga todo tiene consecuencias, todo tiene muy malos resultados y el diablo te roba mucho. La pregunta es, ¿qué le responderás al Señor cuando Él lleve la invitación a tu casa, a tu trabajo? Cuando un amigo te extienda la invitación, cuando una persona te diga, Dios te está llamando, cuando alguien te diga, toma tu Biblia, ¿qué es lo que tú responderás? ¿No tendrás tiempo? Dirás que estás muy ocupado, dirás que fiestas, banquetes, planes, trabajo, carreras, éxito personal es más importante que Dios. Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas es cuando verdaderamente analizamos qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. Y si yo te pregunto, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu corazón? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu mente? ¿Dónde está Dios en tu vida? La palabra de gozo, de ánimo y de alegría es importante, pero la palabra que nos exhorta y que nos intima a reflexionar dónde está Dios en nuestras vidas es tan importante, y recibirla con gozo y con alegría y decir ciertamente, Señor, reconozco que no ocupas el lugar que tú debieras de ocupar, y aún siendo tan deshonestos con Dios, tan desleales, yo te lo puedo decir, Él ha sido fiel y nos ha dado todo. ¿Qué será si nosotros lo ponemos en primer lugar en todas las áreas? ¿Qué será si nosotros decidimos despojarnos de nuestro yo y poderle decir al Señor, Señor, atiendo a tu invitación? Entonces Él le dice, ve por las calles y los callejones, invita a pobres, lisiados, ciegos y cojos. Mira, Él habla de personas que probablemente tú y yo en vida tengamos en poco. Gente de la calle, gente errante, gente que nosotros probablemente no hacemos nada por ayudarlos, no llevamos comida teniendo tanta comida en casa, no llevamos apoyo, ropa teniendo tanta ropa almacenada en casa, no vamos a los hospitales, no hacemos nada. Pero Dios no tiene a nadie de ellos en poco, al que está tirado en la calle, al que está sucio, al que no ha podido lavarse, al que no tiene una casa donde llegar, a los niños que están errantes. Dios no los tiene en poco, Dios los mira de cerca y dice, ve, invítalos, y dice que ellos ya atendieron la invitación. La gente que a veces tú y yo menospreciamos o por la cual nosotros no hacemos nada, son los que necesitan tanto de Él que atenderían esa invitación. Y por último Él dice, el siervo le dice, todavía hay lugar, dice, entonces ve por todos los lugares y busca e insiste para que vengan a la cena, pues ninguno de los primeros invitados probará ninguna migaja de mi banquete. Es lo más serio, que muchas veces tendremos la oportunidad de que nos vuelvan a predicar, pero muchas veces ya no tendremos la oportunidad de que nos vuelvan a predicar. Yo te invito en esta hora, no tenemos la vida comprada. Hemos visto que tanto adultos como jóvenes, como pequeños, como niños, como recién nacidos, mueren. Hoy están y mañana no. Me ha tocado ver gente llena de fuerza y de repente con una gran sorpresa verlas ya no con la misma fuerza. Gente que nosotros amamos, gente de fuera que nosotros decíamos, pero yo lo conocí, era un hombre, una mujer con gran vigor. ¿Qué le sucedió? ¿Cayó enfermo, cayó enferma? O de repente simplemente te dicen, la persona que tuviste ayer ya no está. Yo te invito. En esta tarde medita, ¿cuántas veces el Señor te ha enviado la invitación a tu banquete? A su banquete, ¿cuántas veces Él te ha invitado a su reino? ¿Cuántas veces Él te ha invitado a ser parte de la promesa? Y nosotros podemos poner muchísimas excusas, pero hoy es un día de reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué respuesta yo le estoy dando? ¿Y qué es lo que yo espero para mí, para mi familia? Si tú amas a tu familia, si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lo que anhelarás es que ellos reciban salvación, que ellos reciban una nueva oportunidad. Los tiempos están siendo difíciles, tal y como la palabra lo habló.
Y el que tú y yo no estemos en un lugar o un país de guerra no significa que no nos alcanzará. El que tú y yo no estemos en ciertos lugares que están viviendo cosas muy difíciles no significa que en algún momento y a ti y a mí no nos alcanzará un momento difícil. La situación es, vendrán momentos difíciles, pero ¿estaremos tomados de la mano de Dios? Tu alma es muy valiosa y Dios te ama. Y la invitación a la gran fiesta ha sido hecha. El sacrificio en aquella cruz por tu alma ya fue hecho. Jesús pagó el precio. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Se hizo pobre para que tú y yo nos hiciéramos ricos. Se despojó de la divinidad para caminar en la tierra y caminar hacia la muerte y muerte de cruz. Y no renunciar a ello, sino padecer todo el dolor, pensando en que tú y yo no fuéramos a parar a un lugar de tormento. Ese lugar fue preparado para Lucifer, quien desafió al Dios Altísimo, quien se rebeló y quien quiso ser como él. Pero déjame te digo, no es la voluntad de Dios que el hombre llegue a esos lugares. Dios no quiere que tú y yo estemos en ese lugar. Dios quiere que tú y yo estemos con Él en su presencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere ayudarte y Dios quiere que tú vivas de su bendición juntamente con toda su familia. Así que en esta hora yo te invito, reflexionemos, atendamos a la invitación que el Señor nos da, porque puede ser que no haya alguna otra. Dios te bendiga poderosamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos des entendimiento, que tu palabra no retorne vacía. Ayuda a cada familia, Padre, que escuchará tu palabra. Ayuda a todo aquel que necesita entender tu mensaje, Padre. Quita velos, quita vendas, amado mío, y permite, Señor, que nosotros nos apercibamos de cuando tu invitación al banquete nos llega. Ayúdanos, Padre, a estar tomados de tu mano. Pedimos por la salvación de las familias, de todas las familias de la tierra, Padre. Aquellos, Padre, que no han atendido tu llamado puedan atenderlo. Aquellos que no han conocido tu anuncio pueda llegar la palabra de salvación. Y aquellos, Padre, que no sabemos, Padre, en qué momento tú nos llamarás a cuentas. Pon en nosotros el hacer como el querer y permítenos, Padre, arrepentirnos de nuestras faltas, reconocer a tu Hijo como Señor y Salvador y poder servirte, Señor, a través de tu Escritura. Gracias, Padre, por los que escuchan tu palabra. Gracias por los que han permitido que este tiempo, Señor, se edifique con la palabra que tú preparaste para ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú haces día a día. Gracias. Dios te bendiga poderosamente. Toma tu Biblia. Lo que yo te leí, la parábola de la gran fiesta, está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Lee la palabra, escudriñala, medita en Dios y dile: enséñame. Yo sé que Dios hablará a tu vida y a tu corazón. Es un privilegio poder estar delante de la presencia de Dios, darle la gloria y la honra. El Señor te bendiga poderosamente. Gracias por tu tiempo y gracias por tu atención. Nos vemos en otro momento para seguir escuchando de su Escritura. Bendiciones.